Hola a todos y todas, con este segundo vídeo de geometría nos vamos a meter ya a hablar de polígonos. Los polígonos son figuras planas, pero con la característica particular de que son figuras cerradas y que están limitadas por segmentos. Es decir, si alguno de los límites de la figura es curvado, pues ya no estaríamos hablando de un polígono. Aquí tenéis varios ejemplos en el dibujito de distintas formas, con distintos números de lados, con ángulos más agudos, con ángulos más obtusos, con formas más reconocibles como este triángulo, algunos un poco más raros, en fin, poco de todo. Todos ellos son polígonos porque son figuras planas, porque están limitados por segmentos y son cerrados. En un polígono pues podemos encontrar distintos elementos, como por ejemplo los vértices, que son esos puntitos en los que se cruzan los lados, como por ejemplo los lados, que son los segmentos que limitan el polígono, los ángulos interiores, que son los que forman los lados por la parte interior del polígono. Por ejemplo, en este caso el angulito sería todo esto, sería un ángulo bastante grande, mayor de 180, porque son ángulos interiores, es decir, estamos mirando el ángulo de la parte de dentro del polígono. Y luego estarían las diagonales, que son todas esas líneas, todos esos segmentos que unen vértices no consecutivos, porque si son vértices consecutivos y los unimos, lo que conseguimos es un lado, no una diagonal. Fijaos estos dos polígonos qué diferencia tienen. Aquí todas las diagonales pasan por dentro, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos una diagonal, bueno, de hecho más de una, esta casi que también, ¿no?, que pasa por fuera. Pues eso nos distingue entre dos tipos de polígonos. Los que son convexos, que son como más compactos, como sin bocados, ¿no? Y estos de aquí, que se llaman cóncavos, que es como si le hubieran dado un bocado a un polígono de los otros. Y entonces al hacer sus diagonales nos queda alguna siempre por fuera. Aquí tenéis esa distinción bien explicada, ¿lo veis? Polígono convexo, todos sus ángulos son menores de 180 grados, al prolongar sus lados ninguno de ellos pasa por su interior. Y si hiciéramos las diagonales todas serían totalmente interiores. Polígono cóncavo, ¿veis cómo es como si le hubieran pegado un bocado al polígono aquí? Alguno de sus ángulos es mayor de 180 grados, este de aquí, y al prolongar todos sus lados, alguno de ellos pasa por su interior, como ocurre aquí, y además fijaos que si hiciéramos esta diagonal, pues estaría por fuera, ¿vale? Luego, esta es una forma de clasificar los polígonos según sus ángulos en convexos y cóncavos, pero también podemos clasificarlos por el número de lados, pues ya sabéis, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, octágonos, octógonos, eneágonos, decágono, ese ya no me sale. Un polígono, además, también va a ser regular si tiene todos sus lados y ángulos iguales. Si tiene, aunque sea un lado diferente o un ángulo diferente, ya estaríamos hablando de un polígono irregular. Los regulares, pues fijaos, aquí tenemos el ejemplo del cuadrado y aquí os han dibujado un hexágono regular muy bonito. Tiene 6 lados y todos sus lados son iguales y todos sus ángulos interiores, todos estos angulitos, también son idénticos. Este tiene 4 lados, pero ni los lados son iguales ni los ángulos tampoco. Podría ocurrir que tuviéramos los 4 lados iguales, pero los ángulos no. Eso pasa con los rombos. Son cuadriláteros, también tienen 4 lados. Este no me ha salido muy bien, no sé si serán muy iguales los lados, pero bueno, la intención eran 4 lados iguales, que serían estos 4 de aquí, los 4 igualitos, pero fijaos, los ángulos no son iguales. Este de hecho es obtuso y este es agudo. Son iguales 2 a 2, eso sí, este y este y este y este, pero no son iguales los 4, por lo tanto, un rombo no sería un polígono regular, un cuadrado sí. Por si no ha quedado muy claro con el dibujo, un rombo es como si yo cojo este cuadrado por estas dos esquinitas y tiro de esta esquinita hacia allá y de esta esquinita hacia allá, y entonces estos dos ángulos se hacen más grandes, se estiran y estos se hacen más pequeñitos. Ya no son los ángulos iguales, ya no es regular el polígono. Bueno, aquí está esa otra clasificación de los polígonos de las que yo hablaba, según el número de lados. Tenemos triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, hectágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, endecágonos y el dodecágono, que es en el que me he atascado con el nombre. Y bueno, aquí tenemos icoságonos, que eso ya es mucho decir.
Bueno, evidentemente dentro de cada clasificación por el número de lados los podemos tener regulares e irregulares y los podemos tener cóncavos y convexos. Todo esto son clasificaciones totalmente independientes, una según los ángulos, otra según la regularidad, otra según el número de lados. Esta además supongo que es la que más os sonará, la habréis visto probablemente en el cole. Bueno, otra cosa de la que podemos hablar es de la suma de los ángulos interiores de un polígono, porque resulta que con el mismo número de lados esa suma es fija, es decir, siempre que un polígono tenga 3 lados, sus ángulos interiores van a sumar 180 grados. Siempre que tenga 4 lados, sus ángulos interiores van a sumar 360, exactamente 360 y ni más ni menos. Siempre que tenga 5 laditos, 1, 2, 3, 4, 5, van a sumar 540 y fijaos cómo lo demuestra aquí. Lo que hace es lo que se llama una triangulación, es decir, divide este pentágono en 3 triángulos. Claro, si esto tiene que sumar 180, esto azul también y esto naranja también, pues todos juntos son 180 por 3, 540. La misma idea utiliza aquí para ver cuánto sumarían los ángulos de un hexágono y esto lo podemos hacer con cualquier hexágono, el que sea. Siempre podremos subdividirlo en varios triángulos y cada uno de esos triángulos cumplirá que la suma de los 3 ángulos es 180 grados y entonces podremos aquí hacer esa multiplicación por 4 porque nos salen 4 triángulos y dar la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Fijaos, aquí lo hace con otro hexágono, perdón, con otro polígono distinto, un octógono. Este tiene 8 lados, pues otra vez hacemos los consiguientes triangulitos, vemos que esta vez me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fijaos, 6, fijaos que siempre salen 2 menos que lados hay, ¿verdad? Aquí que era un pentágono salían 3 veces 180 grados, 3 triángulos, aquí que es un hexágono salen 4, aquí que es un octógono salen 6, y entonces pues ya multiplica para ver cuánto sumarían todos los ángulos interiores de un octógono. Aquí tenéis una tabla en que os va mostrando pues el número de lados, la figura, el número de diagonales que se pueden trazar, el número de triángulos en los que se puede dividir y la suma de sus ángulos interiores. A lo mejor alguien me dirá, oye, yo lo puedo dividir en más triángulos si quiero. Bueno, sí que lo puedes dividir en más triángulos, pero si lo hicieras, alguno de los ángulos de los nuevos triángulos que utilizaría no sería un ángulo interior de nuestro polígono. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo aquí un polígono pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados y quiero dividirlo en triángulos, me salen en principio 4 triángulos que son esos 4. Si yo ahora digo, bueno ya, pero yo también puedo coger y dividirlo en más triángulos haciendo así. Vale, sí, de acuerdo, pero aquí te están saliendo ángulos que ya no son ángulos interiores del hexágono original. Los ángulos interiores del hexágono original están aquí, 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 aquí y aquí. Entonces esa idea de dividir en más triángulos no nos valdría. Para que nosotros podamos sumar solamente los ángulos interiores, que son los que están en rojo, los triángulos que he dibujado antes en negro son los únicos que nos valen. Así que aunque se podría en principio hacer más triángulos, no nos sirve, ¿vale? Tienen que ser exactamente los que hemos dicho. Así que en general podemos calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier figura. Solo hay que restarle 2 al número de lados y esos son los triángulos que nos van a salir. Cogemos ese numerito, lo multiplicamos por 180 y ya lo tenemos. Bueno, y ahora vamos a hablar del polígono más importante del mundo mundial, que es el triángulo. ¿Y por qué el más importante del mundo mundial? Pues bueno, acabáis de ver cómo hemos conseguido sumar los ángulos interiores de cualquier polígono con cualquier número de lados, triangulando, subdividiéndolo en triángulos. Resulta que eso se puede hacer con cualquier polígono que me dibujéis. Esto, cuando lo cuento en clase, siempre hago lo mismo. Le pido a algún alumno que dibuje el polígono más raro que se le ocurra. Y siempre, absolutamente siempre, yo puedo subdividirlo en triángulos. Siempre, siempre, siempre. Entonces es muy útil. Es muy útil el triángulo porque al final cualquier figura la puedo dividir en triángulos y eso me puede valer para sumar ángulos, para calcular áreas, para un montón de cosas.
Además es el polígono más pequeño que existe, pensadlo, con menos de 3 lados no hay polígono porque no podemos cerrar, así que es el polígono más pequeñito que existe. Pero además tiene otra característica muy chula y es que es indeformable. Fijaos antes cómo os he dicho que podíamos hacer un rombo, cogiendo un cuadrado, ¿verdad? Y tirando de las esquinas y entonces el cuadrado se deforma. Los ángulos se estiran y se encogen, lo podemos deformar. Con un triángulo no podemos hacer eso. En el momento que yo te doy 3 trocitos, 3 palitos de madera o de plástico, de lo que sea, 3 palitos, solo hay un triángulo que tú puedas formar con esos 3 palitos y no lo puedes deformar. Los triángulos son indeformables. Por esa razón aguantan muchísima más tensión que otras figuras. Si alguna vez os hacen la típica prueba, no sé si habéis ido alguna vez a alguna feria de la ciencia o la habéis probado, de daros solamente pajitas y cinta de carrocero o fixo, lo que sea, y deciros, haced una plataforma que sea lo más resistente posible, porque vamos a ponerle peso encima y va a ganar la que más aguante. Bueno, pues si queréis hacer una buena plataforma, hacedla a base de triángulos. Si la hacéis de otra manera se va a chafar, pero los triángulos, al ser indeformables, aguantan muchísimo mejor el peso y la tensión. Bueno, y dicho todo esto sobre por qué los triángulos son tan especiales, vamos a empezar a centrarnos un poquito en ellos y a dar más información sobre ellos. Mirad, aquí tenemos un triángulo, le hemos puesto nombre a los vértices, ABC, punto siempre con mayúscula, le hemos puesto nombre a los lados, esta vez con minúscula, ABC y con la misma letra que el vértice opuesto, ¿lo veis? Este va con este y este con este. Y para nombrar el triángulo utilizamos ABC, las letras de los vértices, y en vez de un angulito, como hacíamos con los ángulos, dibujamos encima un triangulito. Y aquí os cuenta algunas relaciones que hay entre los lados y los ángulos del triángulo. Os dice, cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. Claro que sí. Si no fuera así, pues imaginaos, si yo tengo este lado y luego tengo estos dos, que los dos juntos no llegan a ser tan grandes como el otro, por mucho que yo lo intentara, sería absolutamente incapaz de formar un triángulo con esos laditos de ahí. Porque cuando pegara este lado aquí y este lado aquí, no los podría juntar para hacer el tercer vértice. Se me quedaría abierto, se me quedaría... Uy, me equivoqué de rótulo. Ahora, se me quedaría así y así, y por mucho que yo quisiera juntar esos dos laditos de aquí más cortos, no los podría juntar en la vida. Así que es efectivamente necesario que cualquier lado sea más pequeño que la suma de los otros dos. Luego también dice cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos, y efectivamente lo podéis comprobar que también tiene que ser así, si no, no se puede formar un triángulo con esas 3 longitudes. Y luego dice la suma de los 3 ángulos de un triángulo, que esto ya lo sabíamos, lo habíamos visto antes, es siempre de 180 grados. Esas son 3 características de los triángulos. Bueno, y aquí tenemos la clasificación de los triángulos. Tenemos 2 clasificaciones según sus ángulos y según sus lados. Seguro que la recordáis del cole. Triángulo equilátero, 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Triángulo isósceles, 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, y el tercero distinto. Triángulo escaleno, todo diferente, todos los lados diferentes, todos los ángulos diferentes. Luego, según sus ángulos, tenemos el acutángulo, que tiene los 3 ángulos agudos. Tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo, solo uno obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Y por último tenemos el rectángulo, súper importante este tipo de triángulo, ya lo veréis, que es el que tiene un ángulo recto, ángulo de 90 grados, es decir, 2 de sus laditos son perpendiculares. Cuando esto ocurre, cuando tenemos un triángulo rectángulo, al lado mayor, que está enfrente del ángulo recto, se le llama hipotenusa, a los 2 lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Bueno, y como no solo de triángulos vive el hombre o la mujer, pues vamos a ver también la clasificación de los cuadriláteros. Ya está, no vamos a ver también una clasificación para los pentágonos, para los hexágonos, no. Con que os sepáis la de los triángulos y la de los cuadriláteros, me sobra. Son figuras que van a salir muy frecuentemente y por favor necesito que las reconozcáis. Necesito que cuando yo diga que vamos a calcular el área de un trapecio isósceles, todo el mundo tenga en la mente esta imagen de aquí. ¿De acuerdo? Hay que conocer los nombres de las figuras.
Así que empezamos dentro de los cuadriláteros, que os recuerdo que son polígonos de 4 lados. Tenemos 3 posibilidades. Que ninguno de los lados sea paralelo. Estupendo. Eso es un trapezoide, no tiene más. Ninguno de los lados paralelos quiere decir que si este mira para acá, este mira para acá, pues a lo mejor este mira para acá y este mira para allá. Ahí tenemos un trapezoide. Ninguno de los lados que he dibujado es paralelo al que tiene enfrente. ¿De acuerdo? Luego, siguiente posibilidad, solo 2 de los lados son paralelos. Bueno, pues entonces tenemos un trapecio. Fijaos, aquí este sería paralelo con aquí este sería paralelo con este y aquí este con este. Los 2 lados que sí son paralelos se conocen como base mayor y base menor. Siempre uno va a ser más grande que otro y esa es la base mayor, y siempre el otro que queda, que es paralelo, sería la base menor. Dentro de los trapecios tenemos 3 subtipos. Trapecio rectángulo. ¿Rectángulo por qué? Pues porque tiene un ángulo recto. Fijaos que el trapecio rectángulo es como si yo hubiera tenido un triángulo rectángulo, así, y le hubiera cortado uno de los picos de forma paralela a la base. Corto por aquí, y eso que antes era un triángulo rectángulo, ahora es un trapecio rectángulo. Trapecio isósceles. Estamos en la misma, fijaos, es como si yo tuviera ahí un triángulo isósceles y le hubiese cortado la puntita, chas, de manera paralela a la base, y entonces lo que tengo es un trapecio isósceles. Estos 2 lados son iguales y de hecho si hacemos aquí una línea recta que vaya hasta abajo y aquí otra, se me forman 2 triangulitos rectángulos idénticos. Este ángulo también sería igual que este y este ángulo también sería igual que este. Y luego, por último, el trapecio escaleno, que es el que no tiene particularidades, es decir, ni tiene un ángulo recto ni es isósceles, simplemente es un trapecio con sus 2 lados paralelos y sus 2 lados no paralelos. Y por último nos vamos con los paralelogramos, que son los que tienen los lados paralelos 2 a 2, es decir, cada lado es paralelo al que tiene enfrente. Aquí tenemos también subtipos, tenemos el cuadrado, que tiene los 4 lados y los 4 ángulos iguales. Tenemos el rectángulo, que tiene los lados iguales 2 a 2, este con este y este con este, y 4 ángulos de 90 grados, igual que el cuadrado. Esos 4 ángulos sí que son iguales. Luego tenemos el rombo, que tiene los 4 lados iguales, pero los ángulos no, lo hablábamos antes. Estos 2 son iguales entre sí y estos 2 entre sí, pero no los 4. Y luego tenemos ya el romboide, que son básicamente todos los demás. Tenemos 2 lados paralelos aquí, 2 lados paralelos aquí, pero esta vez no son iguales. Los 4 son iguales 2 a 2, este con este y este con este. Si el rombo es como estirar un cuadrado de 2 esquinas, el romboide es como estirar un rectángulo de 2 esquinas. Yo sujeto por esta esquina y por esta, tiro y me sale un romboide. ¿De acuerdo? Y con esto hemos acabado de clasificar figuras. Próximo vídeo ya empezaremos a hablar de áreas y perímetros.